Bienvenido, querido estudiante herreriano, a una nueva clase virtual. El día de hoy vamos a realizar un repaso del curso de trigonometría con respecto a las razones trigonométricas. Este curso va dirigido para los alumnos del segundo grado de secundaria. Antes de iniciar los ejercicios vamos a recordar cuáles son las razones trigonométricas. Recuerda que toda razón trigonométrica solamente se puede calcular en un triángulo rectángulo. Necesariamente en un triángulo rectángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir las 6 razones trigonométricas. Recuerda que las razones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Acá tenemos su simbología: sen de alfa, cos de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, sec de alfa y cosec de alfa. ¿Correcto? ¿Cómo calculamos el seno del ángulo alfa? Vendría a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Profesor, acá me ponen que es A entre C. ¿Por qué es A entre C? ¿Quién es el cateto opuesto? Recuerda que el cateto opuesto, ellos dos son los catetos. Ellos dos son los catetos, tanto A y B son los catetos. Pero el que se opone al ángulo del cual yo quiero hallar su RT, el que se pone, el que está al frente, vendría a ser el cateto opuesto. Y el que está al costadito vendría a ser su cateto adyacente. Pero si yo hablo del ángulo beta, el opuesto será B y el adyacente será A. Quiere decir que el cateto opuesto y el cateto adyacente depende del ángulo del cual estemos hablando. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente es opuesto entre adyacente, y a partir de ahí los 3 siguientes simplemente son las inversas. Cotangente es adyacente entre opuesto, secante es hipotenusa entre adyacente y cosecante es hipotenusa entre opuesto. Veamos en algunos ejercicios. Por ejemplo, este problema me está diciendo calcular el valor del seno de teta. Cuando yo quiero calcular las razones trigonométricas, se sugiere que siempre tengas los 3 lados del triángulo. Y si te falta alguno, podrás calcularlo utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, veamos la solución de este problema. Primero vamos a identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Aquí está el ángulo teta, entonces el que está al frente vendría a ser el cateto opuesto. Como yo no tengo ni un valor, bueno, le voy a poner un valor de x. Aquí al costadito estará el cateto adyacente y el que cierra el triángulo vendría a ser la hipotenusa. Extraigo mis datos: cateto opuesto x, cateto adyacente 3, hipotenusa 5. Como yo necesito hallar x, utilizaré el teorema de Pitágoras. Algunos alumnos de repente me dirán: profesor, yo no necesito usar el teorema de Pitágoras para hallar este triángulo porque yo ya sé el valor de x, es un valor muy conocido. Y sí, seguramente que sí. Es uno de los triángulos pitagóricos más conocidos. Pero para aquel que no sabe, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, x cuadrado. Y calculamos las potencias respectivas. 5 al cuadrado, 25, igual 3 al cuadrado, 9 y x al cuadrado. El 9 pasa a restar, me daría 16, y aplicando raíz cuadrada, x vendría a ser igual a 4. Si te das cuenta, x vale 4, acá tendré 3 y acá tendré 5. ¿Por qué es un triángulo conocido? Porque es el único triángulo que tiene sus 3 lados consecutivos, 3, 4 y 5. Bien, entonces ahora voy a hallar el valor del seno del ángulo teta. Pero el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y el cateto opuesto es x. ¿Y x cuánto vale? 4. Y la hipotenusa, 5. Solamente será una división, 4 entre 5. Si te das cuenta, ¿dónde está el trabajo de hoy día? En calcular el lado restante, aplicar Pitágoras y hacer una división. Veamos un segundo ejemplo. En la figura, calcular el coseno del ángulo teta. Vamos a ver. Al igual que el caso anterior, vamos a identificar los lados. Él será el cateto opuesto porque estamos hablando para este ángulo teta. Cateto adyacente, no tengo ni un valor, entonces le pongo el valor de x. Y el que cierra el triángulo, hipotenusa, vendría a ser 7.
Extraigo mis datos, cateto opuesto 1, cateto adyacente de x e hipotenusa 7. Como necesito hallar primero el valor de x, aplicaré nuevamente el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 7 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, x cuadrado. Profesor, pero en el otro problema usted comenzó con el x cuadrado y después le puso el del costado, el 1. No hay ningún problema, recuerda que es una suma. El orden de los factores en la suma no altera la solución. Aplico las potencias, 7 al cuadrado 49, 1 al cuadrado 1, y acá me queda x al cuadrado. Paso a restar, me queda x cuadrado igual a 48, y x sería igual a la raíz cuadrada de 48. Pero 48 no tiene una raíz exacta. Entonces, yo te he dicho que cuando las raíces no son exactas, tendrás que buscar que descomponerlo como la multiplicación de dos términos de los cuales al menos uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. Y lo voy a descomponer como 16 por 3, porque raíz de 16 es 4 y raíz de 3 queda como está. Ahora sí podré calcular el coseno del ángulo θ. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces será x, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa 7, simplemente 4 raíz de 3 entre 7. Veamos un siguiente problema. Siendo θ igual a 1/3, calcular la cotangente del ángulo θ. Este problema, a diferencia del anterior, no tiene ni un dibujo, pero me sirve o debo yo de realizar un dibujo para poder resolver mi problema. Bueno, voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Yo sé que el seno de θ por dato es 1/3, pero también sé por definición que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Haciendo una simple comparación, el cateto opuesto será 1 y la hipotenusa es como 3. Ubicaré mi ángulo θ. Este ángulo θ puede estar en la parte superior o inferior dependiendo donde tú quieres trabajarlo con mayor comodidad. Por mi comodidad yo lo pongo acá abajo. Entonces mi cateto opuesto que está al frente, él será 1 y mi hipotenusa por acá será 3. Bueno, no tengo este valor, le pongo x, extraigo mis datos, cateto opuesto 1, cateto adyacente x, hipotenusa 3, y como necesito primero hallar el valor de x, utilizaré el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado es igual a que 1 al cuadrado más x cuadrado. Aplico las potencias, 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1 igual a x cuadrado, paso a restar, x al cuadrado es igual a 8 y x es raíz de 8. Pero raíz de 8 tampoco es un valor exacto, entonces debo descomponerlo en la multiplicación de dos números de los cuales uno de ellos tenga raíz exacta, como raíz de 4 por raíz de 2, y simplemente x es 2 raíz de 2. Ahora sí ya puedo calcular la cotangente, porque la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? X. ¿Y quién es el cateto opuesto? 1. O sea, será 2 raíz de 2 entre 1, que haciendo esa división simplemente es 2 raíz de 2. Te voy a dejar como tarea dos ejercicios. Un ejercicio número 4 me dice que el coseno de θ es raíz de 2 sobre 2. Este problema se parece mucho al problema anterior, al problema número 3. Y te voy a dejar el problema número 5, que también me dice que la secante de alfa es 2. Profesor, generalmente las razones trigonométricas son una fracción. Bueno, entonces, en vez de ponerle 2, colócale 2 entre 1. Y ya tendrías tu fracción. Recuerda que todas estas tareas puedes enviarlas por la plataforma y serán revisadas. Bueno, conmigo será hasta una nueva ocasión.